Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Ideas Medicina by Arturo. El día de hoy vamos a traer una dinámica muy distinta. Tengo de invitado a un compañero, a un amigo interno del Hospital General de Escárcega, el doctor Luis Felipe Estrella, que nos va a brindar sus conocimientos y nos va a apoyar con un tema súper interesante que es miocarditis infecciosa, con revisión de guía de práctica clínica y con material del libro de cardiología de Guadalajara. Los dejo con él y regresamos más a rato. Principalmente, ¿cómo se define la endocarditis? La endocarditis infecciosa va a ser una enfermedad que se asienta sobre el endotelio vascular, principalmente sobre las válvulas cardíacas, o puede ser el endocardio propiamente dicho en la aurícula o en el ventrículo. Esta se va a caracterizar por la formación de las vellosidades o verrucosidades que están constituidas por las colonias de gérmenes que se alojan en estas redes de fibrina. Entonces, en su epidemiología, pues tenemos que en los países desarrollados va a presentar una tasa de incidencia de 3 a 10 episodios por cada 100,000 personas al año. Esta tasa va a aumentar en el grupo de edad de 70 a 80 años con un 14.5 episodios al año y aumenta a 2,000 tasas de incidencia por 100,000 personas si el paciente presenta algún material protésico. Este predominio de sexo masculino al 2 a 1, teniendo en cuenta que las mujeres son las que tienen mal pronóstico. El principal agente causal en un 90% de los casos siempre va a ser el Staphylococcus aureus. Es un gran positivo que es muy visto en los diagnósticos por hemocultivo. Esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad de entre un 25 a un 50%. Los factores predisponentes. Para poder entender la endocarditis infecciosa, tenemos que entender que tiene 3 pilares principales que pueda desencadenar la endocarditis infecciosa. No todos los pacientes con bacteremia van a tener endocarditis infecciosa, no todos los que tengan factores hemodinâmicos van a tener endocarditis infecciosa, y no todos los que tengan algún agente infectante pues van a tener endocarditis infecciosa. Entonces, ¿cómo se da esto? Primero que nada, el principal de estos 3 factores siempre va a ser la bacteremia. La bacteremia, aquí su principal vía de entrada será la orofaringe, principalmente por extracciones orodentales, ¿de acuerdo? Posteriormente, pues también puede ser por amibirectomías o pacientes que fueron sometidos a intubación o pacientes que a su vez se les realizó alguna broncoscopía. En segundo punto, pues tenemos el tubo digestivo, que es otra vía de entrada, entre 5 a 8%. Esto va a ser por gastroscopías o colon con enema o principalmente por colonoscopías. Por las vías urinarias, el principal procedimiento que causa bacteremia es la resección prostática transuretral, seguida de la citoscopía. Posteriormente, pues pacientes que son sometidos de manera recurrente a sondaje vesical. Por la vía cutánea, este es el principal factor de entrada para los pacientes que son adictos a drogas parenterales como la heroína principalmente. Y pues misceláneos, que serían procedimientos médicos encargados de que, como biopsias al hígado o principalmente algún procedimiento laparoscópico o quirúrgico que amerite el paciente. Ahora, dentro de los factores hemodinámicos, pues encontramos que hay 2 principales condiciones, pero la más principal de estos factores son las lesiones endoteliales subyacentes. Nosotros tenemos que encontrar un estado proinflamatorio dentro del endocardio para que ésta tenga un cambio y asentamiento dentro de la agregación plaquetaria y pues la fibrina, ¿de acuerdo? Esto a su vez, si le unamos que el paciente presente flujos turbulentos que favorezcan la adhesión de las bacterias dentro de estas lesiones endoteliales para favorecer la producción de las vegetaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener pues estos 2 factores predisponentes, pues principalmente sería la bacteremia presente junto con una lesión endotelial más un flujo turbulento. Pero si a esto le agregamos de que hay gérmenes infectantes que tienen una facilidad de adherencia porque en su cápsula presentan ciertas proteínas adherentes, pues con mayor facilidad estos los tienen principalmente los gram positivos. Esto explica el por qué el Staphylococcus aureus es la principal causa de endocarditis infecciosa a nivel mundial.
Ahora, los factores de riesgo. El principal factor de riesgo que tienen los pacientes con endocarditis infecciosa o que puedan presentarlo es la prótesis valvular cardíaca, ¿de acuerdo? Posteriormente también tenemos antecedentes de endocarditis previas o algún paciente que tenga alguna cardiopatía congénita de tipo cianogénica con o sin tratamiento, o que tengan antecedentes de trasplante cardíaco y vayan presentando valvulopatías, o que tengan alguna valvulopatía adquirida con estenosis o insuficiencia. También pues que esté comprometida la válvula mitral, ya sea que sea insuficiente, pero presente los velos engrosados, alguna cardiomiopatía obstructiva que favorezca un estado inflamatorio, o usuarios de drogas parentelares. De usuarios de drogas parentelares es la principal causa de la endocarditis infecciosa a nivel del lado derecho del corazón. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en su fisiopatología? Bueno, normalmente nosotros tenemos un velo valvular saludable, pero a veces va a estar comprometida por lesiones endoteliales, principalmente cerca donde están los anillos tendinosos o las válvulas del corazón, porque pues ahí es donde tiene mayor el choque del flujo sanguíneo. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión dentro de estos sitios, pues va a formar pues un estado inflamatorio. Como hay una lesión tisular, pues se va a activar la tromboplastina, que esta va a favorecer a la activación de la coagulación por la vía extrínseca, y también va a haber agregación plaquetaria junto con la formación de fibrina. Entonces, cuando entra la fibrina en juego, que está adherido al velo de la válvula, pues ya entra la bacteremia, ¿de acuerdo? Principalmente los gram positivos, no siempre deben ser los gram positivos, y pues con estos pues se van a adherir a la fibrina y van a favorecer a la colonización. Por ende, pues cuando se coloniza, pues va a formar vegetaciones. Estas vegetaciones son muy friables y estas culminan en 3 principales causas, como lo veremos en sus horizontes clínicos. Entonces, dado caso que un paciente, pues, como está dentro del corazón, y hay que recordar que en el corazón hay un mayor flujo sanguíneo, pues constantemente va a mandar bacterias al torrente sanguíneo y pues causar una sepsis o un choque séptico. O como mencioné, que es demasiado fiable esta vegetación, pues va a favorecer a que formen émbolos sépticos. Estos émbolos sépticos pues van a culminar en ciertos lugares o ciertas arterias y van a ocasionar infartos o isquemias, ¿de acuerdo? Principalmente a nivel renal, que en un 54%, posteriormente al sistema nervioso, y el siguiente es a nivel esplácnico. Entonces, cuando nosotros tenemos, en dado caso, algún dato de embolismo séptico y pues esté cubierto de manera contralateral a irrigación y mantenga la perfusión sanguínea, pues puede favorecer a formar algo que se llama alguna endarteritis infecciosa en la oclusión de la arteria, que es el debilitamiento de las arterias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se debilita la arteria, pues va a formar aneurismas. Esto lo vemos principalmente en pacientes que tienen endocarditis infecciosa de tipo por hongos. Entonces, cuando se debilita la pared, pues va a formar la aneurisma, y posteriormente pues esta aneurisma se va a romper porque pues los flujos sanguíneos están a gran presión, y pues el paciente va a tener alguna hemorragia y pues va a presentar algún compromiso hemodinámico, ¿de acuerdo? Ahora, también lo podemos observar a nivel local del corazón. Como vamos a tener estas vegetaciones, pues van a favorecer a que haya alguna ruptura en las cuerdas tendinosas de las válvulas o que comprometan los músculos papilares. Esto pues va a ocasionar insuficiencia valvular, dependiendo de la válvula comprometida. O a su vez lo podemos relacionar de que como va a estar en constante contacto cerca del septum interventricular, principalmente se aloja las vegetaciones a nivel superior, y estas pues van a entrar a los planos profundos del endocardio, y cuando entran a los planos profundos del endocardio pues se va a abscesar, se va a ulcerar, y como hay que recordar como su anatomía, pues ahí se encuentra el nódulo auriculoventricular. Entonces pues vamos a tener arritmias. Entonces podemos resumir en 2 cosas la fisiopatología cardíaca, en cómo lo vamos a observar en un cuadro urgente.
por una insuficiencia cardíaca congestiva causada por una insuficiencia de las válvulas, o tener arritmias mortales no controladas causadas por abscesos dentro de los tabiques interventriculares, que no siempre deben estar en esos tabiques, también pueden estar en las caras laterales del corazón. Bueno, ¿cómo nosotros lo vamos a clasificar? Bueno, esta clasificación nos sirve para saber su etiología y para saber qué válvula está más comprometida, ¿de acuerdo? Por su lugar de asentamiento, principalmente es del lado izquierdo, ¿de acuerdo? La principal válvula afectada va a ser la mitral, seguida de la aórtica, y en tercer lugar será la mitral aórtica, y por último será las válvulas bicuspidia. Es muy raro que afecte las válvulas pulmonares. A nivel pues, derecho, pues la válvula tricuspidia es la más afectada. Ahora, por su presentación clínica, hay que recordar de que hay 3 tipos: aguda, subaguda y crónica. La aguda va a ser de tipo embogénico. ¿Qué quiere decir? Que va a formar émbolos. Y también va a tener mucho compromiso hemodinámico. Estos pacientes, pues su sintomatología dura menor de 2 semanas, y el principal agente causal en las agudas es el Staphylococcus aureus. En la subaguda es de tipo insidioso. Casi siempre pues los pacientes llegan ya con complicaciones por valvulopatías. Los principales agentes causados de la subaguda son los Streptococcus viridans, principalmente en un 50%, y es seguido del 25% con el Streptococcus epidermidis. Y ya la crónica, que es mayor a 1 año, que son pues básicamente pacientes que no se le ha podido encontrar algún agente, pues principalmente se lo lleva la Coxiella burnetii, que es el principal agente causal en esta presentación. Ahora, de tipo protésico, las tempranas, ¿qué quiere decir? Que le colocaron una prótesis a un paciente y en menos de 12 meses pues ya adquirió la endocarditis infecciosa. Este principal agente pues siempre va a ser el Staphylococcus aureus, y las tardías pues ya van a ser los gram negativos, mayor de 1 año. Ahora, por la adquisición, hay 3 tipos de adquisiciones: la adquirida de la comunidad, que es la principal, o por asistencia sanitaria, que esa se subdivide, a menos que sea el paciente hospitalizado, que haya adquirido la infección dentro del hospital, o que haya estado pues, en constante tratamiento ambulatorio, principalmente en pacientes que se dializan. Ahora, pacientes que tienen de adicción a ciertas drogas parenterales, pues igual es un tipo de adquisición. Y esta última clasificación es la más importante, por los cultivos, ¿de acuerdo? Por crecimiento en cultivos. Los cultivos siempre van a ser positivos a los gram positivos, ¿de acuerdo? Entonces, estamos buscando o estamos aislando un germen, debe ser el Staphylococcus aureus o el grupo de Streptococcus. También, pues, tenemos cultivos negativos con terapia antibiótica previa. En estos cultivos, pues, son pacientes que ya fueron sometidos con antibióticos antes de realizarse el hemocultivo, y pues principalmente van a tener algún grado de falsos negativos o falsos positivos, y así que no va a ser muy concluyentes estos estudios. También tenemos cultivos frecuentemente negativos, que pues principalmente en un 25% pues pueden ser positivos, ¿de acuerdo? Este grupo se llama el grupo JASEC, que lo conlleva a esta clasificación, ¿de acuerdo? El grupo JASEC es un acrónimo que nos ayuda a agrupar varias bacterias que principalmente se encuentran en esta clasificación, como el Haemophilus influenzae, el Agrigibacter, el Cardiobacterium, el Quenella y Quinguela. Y ya pues tenemos cultivos constantemente negativos, ¿de acuerdo? Estos cultivos siempre van a estar compuestos por los gram negativos, y aquí vamos a encontrar como la Coxiella burnetii o la Brucella, que estos pues son contagios por ganado o adquisición por pacientes que trabajan con ganado, y pues presentan en una endocarditis de difícil manejo. También tenemos la Legionella pneumofílica, que esta pues son pacientes que tienen antecedentes de trabajar con ductos de ventilación, y se presenta principalmente en pacientes que tienen prótesis valvulares. También tenemos la Troferima de Whipple, que es la que causa la sintomatología más leve o puede presentar una endocarditis infecciosa asintomática. Y pues la Bartonella, que es otro transmitido por piojos. Y por último, pues la Clamidofilia psistaci, que se transmite por aves principalmente. También hay que recordar que en estos cultivos constantemente negativos están los hongos, que representan el 1% de las infecciones por endocarditis infecciosa. Ahora, las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas las vamos a dividir en 4.
sistémicas, cardíacas, inmunológicas y periféricas y embólicas. Principalmente las sistémicas. Las sistémicas es que no puede haber endocarditis infecciosa si no hay fiebre. Los pacientes van a llegar con una síndrome febril mayor de 38.2 grados, es de tipo insidioso y vespertino. Se presenta en un 90% de los casos. Estos van a estar acompañados con astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de peso y palidez cutánea. Ahora, tenemos las manifestaciones cardíacas. Entendemos que la principal válvula es la mitral, que es la que va a estar comprometida en la mayoría de los casos. Y esta pues las vamos a identificar en la auscultación con un soplo sistólico en nivel del foco mitral, que esto nos puede dar a entender que hay un compromiso insuficiente de la válvula mitral. También la más estudiada es la válvula aórtica, principalmente porque esta va a tener un soplo diastólico a nivel del foco aórtico y además se va a acompañar con un frémito aórtico diastólico. Cuando los pacientes pues se les ausculta, ya se les conoce este soplo y posteriormente ya no se puede auscultar y se ausculta a nivel del ápex, significa que es un soplo de Coll-Ceci. Este soplo quiere decir que hay una ruptura de las cuerdas que está formando alguna insuficiencia valvular aguda. También pues podemos tener soplos sistólicos. Estos soplos sistólicos son causados principalmente por la pseudoestenosis causado por las vellosidades que están interrumpiendo el flujo en el ciclo cardíaco sistólico. También pues en dado caso que haya compromiso de la válvula tricuspidia, pues vamos a auscultar un soplo sistólico con frémito a nivel del foco tricuspidio. Ahora, las manifestaciones inmunológicas y periféricas. En estos pacientes pues van a tener mucho compromiso inmunológico, principalmente va a haber muchos agentes de antígenos anticuerpos que van a formar inmunocomplejos, principalmente contra las membranas basales, y esto lo podemos ver a nivel renal y a nivel articular. A nivel renal, pues como afecta a estos inmunocomplejos a nivel de la membrana basal, de los glomérulos, pues va a formar el famoso síndrome nefrótico. Pues el síndrome nefrótico pues va a estar compuesto pues por hipoalbuminemia, proteinuria, va a haber edema, oliguria, ¿de acuerdo? Y hipercolesterolemia. En estos pacientes pues hay que abordarlos a su afectación renal. A su vez, pues pueden tener alteraciones de piel y mucosas. Principalmente podemos observar hemorragias petequiales a nivel de la conjuntiva, como vemos en la imagen. En la conjuntiva tarsal se puede observar mejor. También podemos ver petequias a nivel de paladar o mucosa oral. Si buscamos de manera intencionada, pues en la piel lo vamos a encontrar las hemorragias petequiales en los tobillos y los codos. También podemos tener las manchas de Janaway, que son las manchas que básicamente nos están dando a entender que son embolismos periféricos, que son básicamente ulceraciones indoloras. Bueno, son manchas que tienen la tendencia a ulcerarse y no duelen. También podemos tener de astillas en nuestro lecho ungual, que lo podemos observar pues en nuestras uñas de los dedos, o los nódulos de Osler, que son básicamente nódulos que se encuentran en los pulpejos de los dedos. A su vez, si buscamos manifestaciones oculares, podemos encontrar las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas de tipo ovoide cerca de la papila, y pues en su centro pues va a estar muy lúcido, muy normal. Esas son las manchas de Roth. A su vez, si tenemos afectaciones articulares, vamos a observar artralgias asimétricas, compromisos de los músculos que les va a doler con las mialgias, y pues la lumbalgia que va a presentarse en algunos pacientes. Y esto es causado porque va a estar afectado a nivel de la membrana sinovial de estos pacientes. Ahora, las manifestaciones embólicas. Como mencioné, principalmente va a ser a nivel renal el compromiso, pero igual a nivel sistema nervioso central, pues la arteria más afectada por embolismos sépticos es la arteria cerebral media, ¿no? Y lo vamos a observar con hemiplegia. También, pues si son focos micóticos o émbolos micóticos, van a formar aneurismas. A su vez, pues son hemorragias, estos pueden formar hemorragias intraparenquimatosas y subaracnoideas. Otro tipo de manifestación neurológica son las meningitis agudas y pues que haya un émbolo séptico que ocluya la arteria retiniana y que forme la amaurosis.
También pues el infarto renal pues va a ser un intenso dolor en la fosa lumbar acompañada de hematuria, ¿de acuerdo? Y va a ser macroscópico y en un 50% de casos pues va a estar acompañado con crisis hipertensivas. También puede haber microembolias, que estas pues necesitamos estudiarlas haciendo un examen de seguimiento al paciente. Ahora, hablando de un infarto esplénico, pues por émbolos sépticos se va a caracterizar por un dolor intenso en el hipocondrio izquierdo y pues esta va a comprometer el vaso y pues es la única esplenomegalia o las esplenomegalias dolorosas palpables, ¿de acuerdo? Cuando hay ruptura del vaso, pues va a haber un cuadro de abdomen agudo clásico. También pues podemos tener infartos periféricos, principalmente en los dedos y las manos de los pies. También lo podemos observar en la punta de la nariz y en los lóbulos de la oreja. También pues podemos obtener algún infarto agudo al miocardio y esto se va a caracterizar pues por el cuadro típico de un dolor intenso en el precordio que se irradia al brazo izquierdo y cuello y submaxilares. Esta pues se va a ver acompañado con disnea y taticardia y pues va a tener pues síntomas adrenérgicos, esa clásica sensación de muerte que refieren los pacientes. También, en dado caso que sea el compromiso de la válvula tricuspidia o del lado derecho, pues no va a tener estas embolias. En estos lugares, las embolias van a estar a nivel pulmonar y pues se van a caracterizar por pues la embolia pulmonar por un dolor torácico, tos, hemoptisis y pues datos de insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿cómo nosotros podemos diagnosticarlo? Tenemos nuestras formas o nuestros dos signos mayores, que más adelante los vamos a agrupar, que son el hemocultivo y el ecocardiograma. En el hemocultivo tenemos para hacer que sea positivo, tenemos que tener 2 hemocultivos positivos del mismo germen aislado con 12 horas de diferencia. Ahora, se deben de tomar 3 diferentes hemocultivos en diferentes sitios de venopunción, con un mínimo de 10 mililitros hasta 30 mililitros de sangre, en un intervalo de 30 a 60 minutos de 24 horas y que tiene que durar la examinación mínimo una semana. Y para decir que el hemocultivo es negativo, tenemos que tener un lapso de 3 a 4 semanas. En dado caso que el paciente tenga un cuadro florido de endocarditis infecciosa, también factores precipitantes y a su vez veamos ecocardiograma con datos de vegetaciones, tenemos que ver a esos pacientes que tengan un PCR. Ahora, el diagnóstico imagenológico principalmente va a ser por un ecocardiograma. Nosotros estamos buscando las vegetaciones como la presencia de ecos densos y oscilantes durante el ciclo cardíaco. Y hay 2 formas de verlo, ya sea transtorácica o transesofágica. Se prefiere la transtorácica porque es la menos invasiva y además puedes ver de manera muy fácil la válvula tricuspidia. Es el principal estudio para ver la válvula tricuspidia. Pero si queremos enfocarnos en el lado izquierdo y en dado caso que el paciente tenga hemocultivos positivos, un cuadro florido y no tengamos datos de imagenológicos por vía transtorácica, pues podemos pedir la transesofágica para observar de manera óptima si se presentan vegetaciones, abscesos o alguna complicación con alguna ruptura de las cuerdas tendinosas o de los músculos papilares o que haya alguna comunicación aórtica cavidad y pues que se formen los clásicos abscesos interceptales a nivel interventricular. También nos podemos apoyar con auxiliares diagnósticos complementarios, es muy importante, principalmente pues iniciamos con una biometría hemática, pues lo podemos observar con un clásico cuadro de leucocitosis de predominio polimorfonuclear con neutrófilos. A su vez podemos tener leucopenia pues por compromiso esplénico. También podemos presentar anemia hemolítica, normocítica, normocrómica. En un 70% de los casos van a estar elevados los reactantes de fase aguda, principalmente el BCG y la proteína C reactiva elevada. Si a estos pacientes le pedimos el factor reumatoide, el 100% de los pacientes van a presentar el factor reumatoide elevado. También podemos pedir las pruebas de función hepática para ver si hay una hipoalbuminemia y poder complementar si presenta algún síndrome nefrótico por alteración de inmunocomplejos. Podemos pedir EGO para observar si hay proteinuria o eritrocituria. También tenemos que pedir un electrocardiograma. Recordemos que en su fisiopatología hay datos de abscesos intraseptales cerca del nodo auriculoventricular. Entonces, lo que va a ocasionar son prolongaciones del segmento PR, dándonos ya sea un
un bloqueo auriculoventricular de primer grado o de tercer grado completo. También podemos tener bloqueos de rama de la cejiz izquierda. También pues podemos pedir la radiografía de tórax, principalmente para ver si hay crecimiento de cavidades, si hay cardiomegalia, sacándolo con el índice cardíaco, y pues a ver si hay datos de edema agudo pulmonar o datos sugestivos de embolia pulmonar. Ahora, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa? Nosotros tenemos que integrar todos estos estudios y estos cuadros clínicos con los criterios de Duke, que fueron realizados en 1974 por el Dr. Duke, el cual consiste en criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores, principalmente es el hemocultivo positivo y un ecocardiograma diagnóstica, ya sea que ves vegetaciones, abscesos, recurgitaciones valvulares e licencias de prótesis. Entonces, si tenemos los dos criterios mayores, te estamos dando el diagnóstico de endocarditis infecciosa. ¿Qué sería lo ideal? En dado caso, pues tenemos criterios menores, que serían los factores predisponentes para endocarditis más fiebre a 38 grados, que presenten fenómenos vasculares como embolias mayores, infartos pulmonares, aneurismas, hemorragias conjuntivales y las manchas de Janeway. También podemos observar fenómenos inmunológicos que están dentro de los criterios, como la glomerulonefritis, como ya mencionamos, los nódulos de Osler, las manchas de Roth y el factor reumatoide, que va a estar elevado en el 100% de los casos. Ahora, si tenemos un criterio mayor con 3 menores, estamos dando el diagnóstico de endocarditis infecciosa. En dado caso que no tengamos los criterios mayores, pero 5 criterios menores, estamos dando el diagnóstico de endocarditis infecciosa. También podemos tener el diagnóstico de probable endocarditis infecciosa, ya sea que tengamos un criterio mayor y 2 menores o 3 criterios menores. Ahora, principalmente el tratamiento va a ser con antibioticoterapia, ¿de acuerdo? Pero estos tratamientos pueden variar porque pues va a ser dependiendo del resultado del hemocultivo y del antibiograma que se le dará a estos pacientes. Pero según la guía de práctica clínica, si el paciente se le aísla un germen con Staphylococcus aureus, pues el tratamiento ideal sería con la dicloxacilina más gentamicina de manera intravenosa de 6 semanas con la dicloxacilina y 5 días con la gentamicina. En dado caso que sea resistente a las meticilinas o penicilinas, pues hay que administrarle vancomicina por 6 semanas más gentamicina. En dado caso que sea el Staphylococcus aureus y además el paciente tenga alguna prótesis cardíaca, pues hay que darle el esquema de polifarmacéutico, que es la dicloxacilina más rifampicina y más gentamicina por 6 semanas. En dado caso que sea por enterococos, el tratamiento sería con ampicilina más aminoglucósidos. También por si es por los estreptococos, estos responden muy bien a las penicilinas y estas se van a dar por 4 semanas más gentamicina. A su vez, en dado caso que sean por gram negativos, principalmente como la Coxiella burnetii, estas responden muy bien a la ceftriaxona. También se le puede dar ampicilina y además, pues, estos tratamientos tienen que durar mínimo 4 semanas, más algún aminoglucósido como la gentamicina o la micacina. En dado caso que sea por hongo, pues hay que darle anfotericina B más azoles intravenosos. En caso de hongo, es el único germen que puede darse tratamiento quirúrgico. De los criterios quirúrgicos, pues está que el paciente presenta alguna falla cardíaca secundaria a valvopatía, el paciente tiene que ser sometido a cirugía. Si un paciente presenta alguna insuficiencia aórtica o mitral y hay evidencia de elevación diastólica del ventrículo izquierdo, igual es un criterio para cirugía. En todo paciente que tenga hongos es directo al quirófano. En dado caso que el paciente tenga complicaciones, principalmente abscesos, allí los antibióticos no van a actuar, por ende, pues hay que darle tratamiento quirúrgico. Si el paciente presenta émbolos sépticos de manera recurrente, también hay que darle tratamiento quirúrgico. También, si lo vemos de manera ecográfica transtorácica, vemos vegetaciones móviles mayor de 10 milímetros o mayores de 1 centímetro, con o sin episodios de embolismos, es candidato a un paciente para cirugía. También, pues, si el paciente presenta una válvula protésica con una falla cardíaca, igual es indicación de cirugía. Bueno, el pronóstico. El pronóstico, si el paciente no está dentro de estos criterios que voy a mencionar, el paciente tendrá un buen pronóstico. Si está dentro de estos criterios que voy a mencionar, el paciente tiene un mal pronóstico. En dado caso que el paciente amerite tratamiento quirúrgico,
es un 100% de mortalidad. Y en dado caso que el paciente tenga un tratamiento sin antibiótico-terapia, tenga un 70% de mortalidad. Por ende, pues si el paciente presenta unas características como la edad avanzada, que además tengan una endocarditis en la válvula protésica, que sea un diabético insulodependiente, además presenta enfermedades cardíacas, pulmonares y renales subyacentes, tiene mal pronóstico. En dado caso que el agente causal sea por Staphylococcus aureus, hongos o gram negativos, que son las endocarditis infecciosas de difícil manejo, el paciente tiene un mal pronóstico. Si el paciente presenta insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, algún evento cerebrovascular, algún choque séptico o complicaciones perianulares que ya mencionamos, el paciente tiene mal pronóstico. Igual los criterios por ecocardiografía, pues si el paciente presenta alguna insuficiencia de las válvulas izquierda, pues con una disfunción de las válvulas del ventrículo izquierdo o con algún dato de hipertensión pulmonar o que presenten grandes vegetaciones o un cierre prematuro de las válvulas, es un mal pronóstico en estos pacientes.